Hola, buenas noches, good evening. This is Juan Tamayo, JCT for Education for you. Este es Juan Camilo Tamayo de JCT for Education for you, para ti. Aquí regresamos con, le decimos aquí en la oficina, Season 2 de Conversations con Juan Tamayo. Un saludo muy especial para Pío en Roma. Ahorita en unos minutos, par de minutos, vamos a invitar a Leo para que nos acompañe, nuestro invitado, que por cierto regresa después de tanta acogida de tantas personas que nos han pedido que regrese Leo. Aquí llega en Season 2 de Conversations con Juan Tamayo, unos invitados espectaculares. Tendremos a Kudawashi Visa de Zimbabue. Vamos a hablar sobre su vida, su legado, cómo llegó a Estados Unidos y su último libro. Pero hoy vamos a hablar algo interesante. En nuestro regreso a las conversaciones se llama Fin de la Pandemia. Entonces, para esto traigamos un invitado muy especial, Leonardo Amaya, médico, psicoterapista y profesor de la Universidad del Rosario. Vamos a invitar al viejo Leo. Vamos a ver dónde está Leo. Aquí te vamos a invitar. ¿Dónde andas? Leo, mándame la invitación. Aquí ya. Nuestra y la adaptación de las empresas. Y por supuesto vendrán las segundas olas en diferentes sitios. Ya en España hay una segunda ola importante, en Alemania, en Francia, y también llegará aquí. Entonces, también llegará a Latinoamérica. Ustedes también están teniendo números, pero luego es muy frecuente que ocurran, digamos, todos los epidemiólogos, eso también los historiadores podrían decirlo, las pandemias tienen diferentes olas. Te cuento una cosa muy curiosa. El libro del que hablamos hace mucho rato es Las guerras del Peloponeso, uno de los primeros libros de la historia. Hablaban efectivamente que la pandemia de Atenas duró 2 años por un recrudecimiento. No acá. No te preocupes que aquí vas a llegar. Ta, 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 tan. 8 de la noche, 2 Hola, ¿qué tal? Aquí minutos. estamos. Hola Leo, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, No, por muchísimas ponernos al gracias día. a ti por regresar. Imagínate que hicimos en Season 1 de Conversations with Juan Tamayo. Hicimos 71 lives. Tuvimos la oportunidad de Cantidad. invitarte. Y Leo, tú fuiste la persona más vista en nuestros lives de la Hombre, sesión. qué bien. Me alegra. Entonces, muy famoso tú. Para los que nos están viendo, Leo es tremendo médico, psicoterapista, factor humano e interacción de la alta exigencia, profesor de psicología de la Facultad de Rosario, entrenamiento en inteligencia emocional. Leo, ¿qué es entrenamiento en inteligencia emocional, hombre? Bueno, realmente yo trabajo en varias áreas de alta exigencia y en particular nosotros sabemos que las habilidades sociales son esenciales. La gente lo entiende más cuando hablamos de inteligencia emocional porque es la habilidad para manejar nuestras emociones, las de otro y conexión con otras personas a partir de las emociones. Eso es una cosa que ha sido muy importante. El modelo, uno de los modelos es inteligencia emocional y yo estoy dentro de un área de entrenamiento que es un área de terapia cognitivo-conductual que se llama TREC, terapia racional emotiva conductual. De hecho, el diseño de un psicólogo norteamericano, Albert Ellis, y yo estoy formado por los descendientes de Albert Ellis, Ann Vernon, Dom DiMattia, de la primera generación. Así que es un método muy práctico que es también lo que la gente busca, ¿no? Qué bueno, Porque Leo. Y necesita. Sí. qué rico verte. Leo está en Bogotá. Leo, te veo con tu chaqueta. ¿Está muy frío allá o qué? Está relativamente frío porque además yo vivo cerca al cerro, entonces Bogotá tiene como diferentes niveles, entonces está como fresquito el día. Pero a mí me gusta este clima. Ustedes están pasando unos felices, ¿cuántos? ¿75? No, aquí estamos, aquí en lo que es Boca Ratón, cerca de Miami, para los que nos están viendo. Estamos entre, aquí decimos unos 80, 85, hay Ok, humedad. Hemos sí, tenido una semana bastante lluviosa. Esto ha sido fin de semana de Netflix, de ver series chéveres sí, y nada, aquí preparándome para el live contigo. Después de ok, 2 meses de no haber hecho programas en vivo, aquí estamos de regreso nuevamente con sí, Season 2 Conversation. ok, buenísimo. Entonces, Leo, arranquemos. El título de este Listo. capítulo se llama Fin de la pandemia. ¿Fin de la pandemia? No, claramente no, las pandemias suelen durar más tiempo
Y además, si lo vemos como un fenómeno social, es mucho más extenso. Es decir, también vendrá la adaptación nuestra y la adaptación de las empresas. Y por supuesto, vendrán las segundas olas en diferentes sitios. Ya en España hay una segunda ola importante, en Alemania, en Francia, y también llegará aquí. Entonces, también llegará a Latinoamérica. Ustedes también están teniendo números, pero luego es muy frecuente que ocurran, digamos, todos los epidemiólogos, eso también los historiadores podrían decirlo, las pandemias tienen diferentes olas. Te cuento una cosa muy curiosa. El libro del que hablamos hace mucho rato es Las guerras del Peloponeso, uno de los primeros libros de la historia. Hablaban efectivamente que la pandemia de Atenas duró 2 años por un recrudecimiento. No ha cambiado la conducta de los virus, efectivamente cambiaría si logramos tener cuanto antes la vacunación masiva, que sería muy importante. Y en esa época, ¿cómo hizo el gobierno para controlar a sus ciudadanos durante la época de pandemia? Pues mira que ojalá supiéramos, Hegel tiene una frase que a mí me hace mucha gracia, dice que si hay una cosa que nos ha enseñado la historia es que no aprendemos de la historia. El gobierno siguió funcionando bastante bien, yo diría que el gobierno helénico siguió el modelo que siguieron algunos países del norte de Europa, que es un modelo que se basa más en la responsabilidad, modelos menos paternalistas, pero en cambio aquí lo que hemos hecho es un modelo muy paternalista, basado en la posibilidad de establecer una mayor cobertura médica y resulta que eso tampoco ha ocurrido. También es que nos enteraremos de muchas cosas. Latinoamérica es una zona muy corrupta, entonces descubriremos lo que sospechamos y es que se ha robado mucho dinero y que se ha utilizado para eso. Pero evidentemente, con las características de nuestra conducta, era mejor que nos encerraran, Ok, ahora aunque Leo, fuera una ficción. nosotros arrancamos este confinamiento un 13 de marzo, me acuerdo, un viernes, con toda mi oficina. Estábamos diciendo, bueno, señores, suena como una despedida, suena como el Titanic. Sí. Hasta luego, nos vamos. Me imaginaba los violines ahí y nada, empezó ese silencio, empezamos todos con esa histeria que no se podía tocar las bolsas, que, o sea, nada, todo tenía que ser delivery, como decimos aquí. Y vemos que 6 meses después de este efecto pandemia, ya la gente cansada, fatigada, compañías quebradas, como que ya estoy oyendo más y más y más. Si me tocó, me tocó, pero la vida tiene que continuar. Entonces, durante esos 6 meses hemos evolucionado mucho. Los gobiernos se puntan unos contra otros. Mira, yo lo hice mejor, no, yo lo hice mejor. Y hemos visto todos los modelos, desde el modelo de Suecia, que el mismo gobierno dijo que todo el mundo se contagie, hasta el modelo más estricto, Centroamérica, El Salvador, el presidente de El Salvador dijo, yo tengo que cerrar inmediatamente, todo el mundo empezó a cerrar inmediatamente, pero ha sido una transformación en estos últimos 6 meses muy importante. Hemos visto, aquí nos están diciendo, la vida continúa. Un saludo para Colombia, un saludo para Chile, para Argentina, para Estados Unidos, para todos los que nos están viendo. Leo, por cierto, un paréntesis, esto queda grabado en el canal de YouTube de JCT for Sí, sí. Education. Lo van a poder ver también en LinkedIn, en Facebook. Leo, tu YouTube video dio muchos seguidores, muchos likes y todo esto queda grabado. No, Pero buenísimo, lo sé, lo pondremos. pero Leo, ha sido algo y yo dije, vamos a arrancar con este tema muy filosófico, pero muy actual, nos está tocando mucho. En el caso tuyo y mío, trabajamos en educación. Tuve 3 meses que mi práctica estuvo muy quieta, los mismos estudiantes de siempre, pero los últimos 2 meses, como que también las prioridades del mundo han cambiado y el tema de educación se disparó. Las prioridades con padres de familia, yo trabajo en el sector de universidades y como que los papás dicen, ahora más que nunca tenemos que enfocar a nuestros hijos y nuestras hijas en el tema universitario. Tengo mucho trabajo. Tú debes tener mucho trabajo ahora en este momento. Dinos qué tipo de trabajo estás haciendo y por qué tienes tanto trabajo en este instante. Bueno, yo diría que hay varios campos. Es una pregunta súper interesante, varias cosas. La primera, sin duda, esto también ha tenido un impacto sobre la salud mental muy importante. No porque la pandemia misma haya generado situaciones nuevas, eso no fue lo mayor. Lo mayor fue que las medidas de compensación que nosotros utilizamos para manejar aquellas cosas que no funcionan en nuestra casa, como lo que no hemos resuelto en pareja, lo que no hemos resuelto en la familia, se ha disparado.
Es decir, eso también nos ha mostrado que hace falta un trabajo muy importante en salud mental. Luego ha habido efectos claramente positivos, es decir, yo doy clases en la universidad, tengo un par de clases que son muy exigentes porque una dura 3 horas. Cuando comenzó la pandemia comenzamos directamente con mandar una clase de 3 horas en Zoom, eso es agotador, eso no lo aguanta nadie, y rápidamente lo que hicimos fue hacer algo que fuera de verdad una oportunidad. ¿Qué ventajas hay? Que hay muchas herramientas nuevas, hay muchas posibilidades. Y por ejemplo, mi curso que seguimos en remoto este semestre, lo cambié completamente para que aprovechara las potencialidades que tiene los recursos nuevos tecnológicos. Ahora, aquí también es cierto que hay una pequeña ficción. Colombia es un país con una inmensa disparidad social y económica. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo puedo hacer yo en una universidad privada donde la mayor parte de mis estudiantes, no todos, tienen un acceso, digamos, privilegiado para Colombia en Internet, pero la inmensa mayoría de Colombia no tiene esa posibilidad. Los muchachos de la educación pública, una de las cosas que a mí más me preocupa de países como Colombia, esto no pasa solo en Colombia, es que la calidad de la educación se hunde muy fuertemente dependiendo del nivel de gastos que tú puedas hacer. Y eso Sí. tiene un impacto para el futuro del país y para la gente que queda condenada a no recibir este recurso. Una de las cosas que pasó fue esa. Yo, por mi trabajo en el aeropuerto, estaba hablando hace poquito con alguien de Engativá y me contaba que se conectan con su celular. Es una persona de una zona económica que no es la zona más pobre de Bogotá. En Engativá hay gente con ingresos medianos, pero sin embargo, pues no son ingresos como de las otras áreas en que uno se mueve. Y entonces, ¿qué implica eso? Que estas personas se conectan con un plan de datos que les resulta muy costoso, Ujú. los muchachos hacen tareas en el teléfono. No estamos listos y ojalá esto sea un llamado. Ten en cuenta que uno de los escándalos de corrupción en Colombia está asociado con las redes que en teoría iban a hacer más democrático el acceso a Internet. Eso antes de la pandemia. Ojalá esto Sí. sea un llamado para decir, venga, no podemos construir un país si, si una cosa tan básica como Internet no es accesible a un muchacho si no tiene ingresos moderados. Leo, Entonces, sí, no dime, perdón. tenemos tantos temas que tocar, Sí. pero perdón que te interrumpa. Acá nos dice Ujú, Catalina Escobar, nada para más nada. cierto lo que dice Leo, la pandemia nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Ahora, Sí, Leo, tuve la oportunidad de viajar a Alejandría y te hago esta pregunta. Yo hice hoy mi estudio, o sea que nada, que me sí, llegó hace 2 años este estudio. sí. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en Colombia en este momento activos? Ese número no lo Aproximadamente. sé, pero me parece que es alto, ¿ah? Me parece que Di- todo el mundo, sí. Tira un Yo, número. yo me tiraría por unos 40 millones. Bueno, en este momento está alrededor de 60.3 millones de celulares en Colombia. Sí, Entonces, fíjate este tema de conectividad. 60 millones de celulares. Obviamente, las personas que trabajan gobierno no sí, pueden usar celular personal con el del gobierno. O sea, se empieza como a multiplicar, a triplicar. Las compañías ya empiezan a tener celulares para todos sus empleados, etcétera, etcétera. Ya no es un medio de lujo, sino es una necesidad. sí, sí, claro, claro. Pero tú tocas un punto muy importante que es la conectividad y los datos. Entonces uno está en Alejandría, los muchachos están en época de pandemia, están en las veredas, no pueden estudiar. O sea, aquí también no solamente vamos a ver un adelanto tecnológico, porque vienen nuevas tecnologías espectaculares, Sí. pero un atraso educativo que lo estoy calculando yo entre 1 a 2 años a sectores vulnerables que no tienen conectividad. Entonces, estamos generando también otra crisis más de la que ya tenemos, no solamente en América Latina, pero a nivel del mundo, en regiones donde la conectividad no está llegando. Pues entonces, imagínate eso, tenemos 60 millones de celulares, más celulares que habitantes que tiene Colombia en este momento per cápita. Conectividad son en las regiones, ciudades Sí. o ciudades intermedias, pero la zona rural estamos súper fregados, estamos muy afectados. Entonces yo digo, fin de la pandemia, en serio, para nada. La pandemia va a traer unos efectos colaterales impresionantes de retraso. Estás hablando tú como profesor
3 horas una clase en Zoom. Pues Leo, tengo estudiantes que están estudiando 7 horas en Zoom en el día. Eso no funciona. Entonces, bueno, ¿qué se te viene a la cabeza con todo Bueno, esto que varias te digo? cosas. Sin duda, como en todo cambio, es decir, la gran riqueza humana es la adaptación. Eso es lo que nosotros tenemos y lo que nos ha permitido sobrevivir. Hay dos frases que a mí que me parecen medio hipócritas y que se han usado mucho. El primero, tengo un amigo y una persona muy destacada en Colombia en educación que tú entrevistaste, Juan Felipe Penagos, que él Sí, detesta la expresión reinventarse. Yo también la odio, porque eso se llama adaptación. Es sí, una habilidad cognitiva clave. Pero otra cosa que me parece que se volvió como un cliché es decir nueva normalidad. No, digamos las cosas, lo real. Esto no es una nueva normalidad. Esto es una anormalidad. Esto es una cosa que no debe hacerse, que no funciona así. Tenemos que adaptarnos, crecer y efectivamente movernos, porque tras ese cliché se oculta a veces no responder a lo que está pasando. No, es que había cosas que debíamos mejorar, como los temas de aseo en los restaurantes. Es decir, había cosas, cuando dice, bueno, hay cosas que tenemos que hacer, que la recomendación sea lavarnos las manos, es una alarma muy fuerte. Tú dices, sí, oye, no nos estábamos lavando las manos, arranquemos por ahí. Pero luego hay otras cosas que también ha visibilizado y que también es muy grave, y es la disparidad formativa es aterradora en Latinoamérica. No solo en Latinoamérica, pero es aterradora. Y esto nos mostró además que no podemos considerar esta farsa como educación para un buen número de niños de colegios en Colombia. Los niños de la educación pública en Colombia y algunos de la educación privada realmente no han cursado este año. Eso sí, hay que decirlo así de claro. sí, Entonces, y si alguien está en contra, pues que me lo argumente, pero es que tú no puedes cursar eso cuando tú tienes a 6 personas conectadas en una casa con internet y el muchacho está intentando tener clases por el celular y luego el profesor no tiene las herramientas, porque, a ver, la verdad es que los profesores, algunos profesores estamos llenos de privilegios. Yo instalé de todo, yo tengo pues micrófonos profesionales y todo, pues y hay cosas que te ayuda la universidad y luces y tal cosa, pero la inmensa mayoría de los profesores lo han hecho con su propia plata. Ojo, han salido muchos artículos sobre profesores de colegios en Colombia que ellos tampoco tenían internet y tampoco tenían computador en la casa. Entonces, sí, ahora, no se trata de ahora decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para, ya que esto nos permite hacer más visible una cosa que ya sabíamos, ¿cómo vamos a hacer para suplir esto y cómo vamos a hacer para construir un país? Eso tiene que ser una llamada para construir un país. Tiene que ser una llamada para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para que esto mejore? Luego, otra cosa que también hemos sabido y es todo lo que hemos visto en relación con corrupción. Es aterrador lo que se han robado en mercados, lo que se han mm, robado en servicios, lo que vamos a descubrir. sí, Entonces, eso es irresponsable, eso es criminal, eso implica muertes y eso implica también colocarle un cepo al crecimiento del país. Eso no co- puede ser. Este país tiene que crecer y tenemos que darnos cuenta que si nosotros seguimos permitiendo que haya una farsa educativa para mucha gente, no, el país no va a adelantar. Es que cuando uno habla con gente y te das cuenta que nuestros estudiantes no saben ni siquiera historia, sí, y tú dices, y tampoco en esto voy a culpar a los profesores, es que un profesor que está, yo no puedo comparar mi clase con la de un profesor de escuela porque yo soy un profesor privilegiado. sí, El correcto, profesor de escuela que tiene 50 estudiantes, estudiantes con hambre, estudiantes con maltrato, estudiantes con tal cosa, eso no tiene ninguna posibilidad adecuada. Entonces, correcto. eso es una cosa a lo que tenemos que reaccionar, decir, ok, esto está pasando. Y el tema de pobreza de recursos, es decir, pobreza de recursos, tenemos que sincerarnos. A mí la verdad es que no me gusta mucho cuando yo escucho políticos, no, y hay que seguir encerrados. Ok, ojo, estoy de acuerdo que hay que vivir esto, pero no me puedo olvidar que algunos pocos privilegiados en Colombia podemos encerrarnos y seguir trabajando. Yo no tuve ningún impacto económico negativo, de hecho fue positivo. Correcto. Sí, y para mí trabajar en casa a mí me gusta, tengo un espacio muy bueno de oficina en la casa, eh, también es una ventaja para mucha gente, moverse en Bogotá no es fácil, pero eso no es la mayoría de Colombia. La mayor parte de Colombia empezó a pasar problemas en la primera semana de pandemia. Bueno, y entonces imagínate, el título es Fin de la pandemia. Entonces aquí se está respondiendo solito su título, el fin de la pandemia. Leo, hay unos temas duros, el Mm, tema social. Imagínate en el espacio donde tú estás en este momento haciendo live, 6 personas sí, durmiendo.
Donde tú estás y yo estamos haciendo el live, que es Sí, un espacio amplio, seis sí, personas. Donde tienes sí, la cocina, tienes el baño, tienes unas tejas de pronto de Ternit, de pronto lo que sea. Sí tienen, muchos, como hemos visto, tienen acceso a celular y compran lo sí, que es los datos prepagos, 2.000 pesos, 3.000, 4.000 pesos. Y ahora nos metemos a redes sociales. sí. Leo, está, están hombres, mujeres en un espacio tan pequeño, el tema, la violencia intrafamiliar, pero no solamente, ojo, no solamente a este nivel social, a todos los niveles sociales. Sí, Y claro, quiero que total. hablemos un poquito sobre esa violencia familiar que estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, en espacios pequeños o en espacios grandes. ¿Puedes ampliar un poquito Claro, este tema, por favor? sobre esto hay mucha información. Digamos que hay una gran ventaja que también que hemos tenido, bueno, una gran ventaja entre comillas, es decir, hemos podido investigar mucho. Y la investigación es siempre importante porque nos ayuda a mostrar cosas. En el caso concreto de Colombia, que no es diferente a otras zonas, nosotros tenemos grandes inhabilidades para el disenso civilizado. Nosotros en Colombia, lo sabemos por nuestras encuestas de salud mental, etcétera, tenemos muchas dificultades para establecer acuerdos. Los latinos en general tenemos un problema adicional y es que nosotros no resolvemos los problemas porque preferimos evitar los escenarios de discusión, pero eso lo único que hace es darle una patada al futuro al problema. Eso es una cosa que es muy importante, lo estaba hablando hace poquito en una reunión, que es importante que uno diga muy rápido las cosas que no funcionan, que le molestan, para intentar resolverlas cuanto antes. Los latinos tendemos a no hacerlo. Ahí sí que lo hacemos como todos. Y luego tenemos una enfermedad mesiánica aterradora, que es esperar que alguien nos resuelva los problemas. Construir una sociedad de buenos y malos, cuando hay que decir una cosa, en Colombia somos violentos todos, en diferentes niveles, en diferentes posibilidades, pero tenemos los datos, es decir, hay que mirar la encuesta de salud mental, que nos dice eso. Ahora, tampoco voy a decir que somos solo los colombianos, es decir, me imagino que a ustedes, no sé a cuánto les suene, Enrico Fermi fue un italiano que trabajó en el proyecto Manhattan, y él en una reunión informal en los años 50 se preguntó junto con otros científicos, esto no es hipótesis de complot, son eran científicos, astrofísicos muy importantes, si hay tantas estrellas, ¿por qué no hemos visto nunca un marciano? Y él establece una serie de condiciones y una fórmula matemática para decir, mira, es posible que haya otras civilizaciones, pero pudieron llegar aquí, pudieron llegar acá. Es decir, matemáticamente es muy difícil. Y una de las condiciones que él decía es, no se nos puede olvidar, eso luego lo dijo Stephen Hawking, que los pueblos son hostiles, es decir, nuestro cerebro humano no está diseñado para civilizaciones, está diseñado para tribus. Nosotros somos agresivos, desarrollamos convenios para no ser agresivos. Pero me sorprendió que eso te lo dice además un astrofísico. Y luego, una cosa muy interesante es que luego Stephen Hawking lo dijo cuando participó en un proyecto de radioastronomía. Él decía que no se nos olvide que si existe un mundo extraterrestre pasará como una porción, pasará como pasaba en otros lados. Los pueblos grandes violentan a los pueblos pequeños. Sí, eso también. Entonces, me metí por una rama para decir, ojo, No, somos violentos, lo sabemos. Fíjate que lo sabía un astrofísico de los años 50, Enrico, un físico muy significativo. Eh, y bueno, y uno dice, bueno, ok, entonces, ¿qué pasa? Funcionar pensando que hay buenos y malos nos tranquiliza mucho, pero nos quita la responsabilidad. Y yo tengo que saber que tengo que contribuir a desarrollar herramientas dialógicas cada uno desde su lugar, sabiendo que es un reto humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema del encierro? Que luego vivimos otra ficción, lo que tú dices, es decir, si uno vive en un apartamento pequeño, que es la realidad de Bogotá, que la gente vive en apartamentos de 60, pero vive en 4, vive en 5, y además los mantienes encerrados, se disparan los problemas de interacción. Entre otras cosas porque, eso sí, lo tenemos los latinos, somos muy controladores, entonces nos encanta asumir y ponerle instrucciones al otro. Te cuento que los primeros 15 días, la mayor parte de la consulta que yo tuve era sobre guerras en la casa por el orden para limpiar los baños, para limpiar no sé qué, la cocina, lo que sea. Yo decía, claro,
la mamá o el papá o el que estuviera liderando esa tarea está compensando la ansiedad estableciendo tareas de control. Eso pasa mucho. Y entonces estamos viendo aquí un comentario que las mujeres y niños en pandemia están expuestos todo el tiempo al agresor, viven un infierno y si hay hambre, peor. De acuerdo. Bueno, fíjate que menciona el tema del hambre, que eso también es muy importante. Es decir, imagínate la ansiedad que implica para muchos papás, para muchas personas que se han quedado sin trabajo, el estar, primero, desocupados todo el día. Eso nosotros necesitamos estar haciendo cosas que nos generan algo de retribución, no económica necesariamente, sino también emocional y de tiempo. Pero luego también te enfrentas a que nosotros tenemos unas tasas de relaciones disfuncionales muy altas. No es exclusivo de Colombia, pero en Colombia es significativo. ¿Y eso qué hace? Que la gente se quedó atrapada con el agresor. Eso es cierto. Durante la pandemia hubo que sacar gente definitivamente en medio de la pandemia porque se quedaban atrapados y la única manera que tenían para compensar las dificultades que tenían, algunos de violencia y también las dificultades de comunicación o el fracaso de pareja, era que salía cada uno por su cuenta. Lo que te digo, la pandemia radicalizó y le quitó herramientas a cosas que estaban mal tapadas. Es decir, no enfrentar los problemas genera que esos problemas entran en crisis apenas se debilita un poco el sistema, Correcto. que es un poco también lo que hablamos de educación. Es decir, esto de educación, esto de violencia, esto de pobreza, tiene toda la historia de Colombia. Es decir, ten en cuenta que hay programas como Pilo Paga, yo sé que invitaste a Juan Felipe, Ujú. que fueron un aporte espectacular para Colombia y se acabó. Y eso lo Correcto. que ayudaba era a que un muchacho de verdad tuviera la posibilidad de ir a la universidad que él quiera. No puede ser que yo condene a un muchacho a que tiene que estudiar en determinado lugar si tiene un talento. Ahora, yo estoy de acuerdo con que existan programas programas universitarios con un subsidio del 100%, pero eso hay que decirlo también, porque es que es un poco curioso cuando dicen que educación gratis. No, 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 nada es gratis. Eso se paga. Estoy de acuerdo con que haya un subsidio del 100%, pero que la persona lo sepa y que tenga mérito. Sí. ¿Por qué? Porque si no, tú le estás quitando esa posibilidad a otro muchacho. Pero efectivamente, haber perdido Pilo Paga nos hizo perder una oportunidad histórica como nación. ¿Cuántos pelados talentosos se nos han quedado sin la posibilidad de crecer porque sencillamente van a universidades donde no tienen todos los recursos o donde sencillamente ellos no querían ir, sino que les toca por las posibilidades o se quedan sin ir a la universidad? No, no, y un tema muy complejo porque como civilización, ahora en este momento somos 20% más pobres de lo que éramos en marzo de este año. O sea que los Sí. presupuestos a nivel de gobierno, y si a eso le sumas el índice de corrupción, los presupuestos para educación se van a minimizar muchísimo a lo que teníamos. Y así todo, mira que programas como el que tú mencionas de Ser Pilo Paga se terminó, hay reestructuras, en fin, pero es un tema bastante complejo que amerita no más estudios, pero acciones. Y yo sé que el gobierno y los gobiernos, muchos están trabajando, pero Leo, metémonos por el lado del gobierno y la parte social psicológica. Primero estabas hablando de pandemias hace 2000 años, en Sí. 1913-14. Sí. Pues imagínate, estaba leyendo que en la civilización actual es donde menos guerras hemos visto a nivel mundial, donde es el tiempo más pacífico, entre comillas, que hemos visto a nivel mundial. Pero las redes sociales han vuelto todo en un tema más macro y fíjate que si comparamos el número de fallecidos de esta pandemia con pandemias anteriores, la ciencia ha ayudado a que menos y menos personas se nos vayan temprano del mundo. Entonces, en el tema social, si tú fueras asesor presidencial, ¿tú Espero cómo que nunca. aportarías a un líder o cómo le aportas a un líder a decirle, mire, señor presidente, la solución es esta? ¿Qué desarrollas tú con una pregunta como esta, siendo asesor? Mira, de hecho, te cuento una cosa, yo no tengo ninguna aspiración con trabajar para ningún gobierno porque no creo en los gobiernos. Pero sí creo en que es muy importante que las personas que tenemos la posibilidad de generar liderazgo lo empujemos. Estaba a las 4 de la tarde hablando con un empresario caleño que participa, que participa como grupo asesor de un programa de liderazgo autogestionado
de muchachos súper jóvenes. Y hablábamos precisamente de eso, es decir, ¿qué puede uno hacer? Mira, yo creo que nosotros no tenemos líderes, es decir, hay que crear nuevos líderes porque claramente es una crisis de líderes, yo no tengo ninguna esperanza. Hay que crearlos desde abajo. Entonces, hay un grupo de empresarios en el que yo participo, que asesoramos a un grupo de muchachos, que además por ahí los vi conectados, líderes.e y .e, y eso es la esperanza, la esperanza. Ojo, y no lo digo desde manera dramática, de aquí, lo que sea, sino que toma los referentes de otras partes del mundo. Piénsate, por ejemplo, la crisis del Medio Oriente, la crisis en Nicaragua, la crisis en Salvador, que sigue ocurriendo, en Guatemala. Y ahí déjame decirte una cosa, no estoy de acuerdo que seamos el momento menos violento de la humanidad. De hecho, el momento menos violento de la humanidad fue realmente la Pax Romana y la Pax Cínica, en que coincidieron 90 años, en que estuvo cerradas las puertas del templo de Janus en el siglo I. Okay. Lo que pasa es que tenemos un estilo distinto de guerras. Es decir, cuando uno piensa lo que está ocurriendo en Líbano, lo que está ocurriendo en Líbano es absolutamente aterrador. Lo que está ocurriendo en Colombia, no ahora, es que nosotros tenemos un problema y es invisibilizar cosas. En Colombia el conflicto no ha terminado porque las razones del conflicto no se han resuelto. Sí, sigue ocurriendo alrededor del país, no solo aquí. El caso de Venezuela es un drama impresionante, es lo que uno llamaría, es un despotismo de bajo nivel, pero por culpa de los políticos cómplices de alrededor. Pero nosotros estamos viendo la pobreza en Venezuela y la pobreza en Cuba, es decir, no, es un grito la gente de Cuba cómo vive y Latinoamérica mirando para otro lado y diciendo cosas súper irreales a mí me ha tocado pelearme en conferencias con gente que me dice, pero Cuba tal cosa. Yo he estado en Cuba un poco de veces y he hablado con muchos cubanos. Después de que estoy diciendo esto ya no podré volver a Cuba, pero, pero lo de Cuba es dramático. Las situaciones de pobreza de Cuba son dramáticas y las estamos viendo. La situación de Guatemala. Yo amo Guatemala, me parece espectacular, pero a Ciudad de Guatemala no. Hay una situación diferente y la situación de conflicto ocurre en toda Latinoamérica y en otras partes. Es decir, Okay. me estaba contando un amigo hace poquito que las conversaciones de la gente joven en un país del Medio Oriente, no voy a decir cuál porque ese país me gusta ir y si lo digo no puedo volver, pero que las conversaciones de mesa de la gente joven era si la guerra civil iba a ocurrir antes o después de las elecciones. Okay. Entonces, el mundo sigue siendo muy violento, pero uno puede vivir en escenarios muy pacificados y no darse cuenta. Es decir, el impacto de los conflictos de Colombia, que tienen más o menos 60 años, en Bogotá uno casi no lo siente. Okay. Uno lo siente en los picos urbanos, pero no, en los momentos en que llega el conflicto urbano. Pero sigue habiendo unas situaciones dramáticas, que es un llamado para eso, para el tema de, entonces, ¿qué te digo? ¿Qué es lo que yo no trabajaría con el gobierno? Yo no le creo a nadie de mi gobierno, ni a ningún gobierno, porque el sistema no funciona. Yo creo en que tenemos que comprometernos en generar los nuevos liderazgos. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque uno tiene que dejar de pensar con las medidas de la propia vida. Es decir, yo tengo claro que en mi curso vital los cambios que requieren los países demoran más que el curso vital de uno. Yo tengo que pensar en sembrar cosas, aunque eso yo no lo vea, porque me muera de viejo, no estoy diciendo que vaya a morir ahora, sino porque me muera de viejo no lo vea, pero hay que comprometerse ahora. Yo recuerdo con Leo, muchísimo cariño a un sí. empresario, ay, perdón, te estoy interrumpiendo, No, no te no, he no, dejado dale, hablar. dale, 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 Recuerdo dale. con mucho cariño a un empresario caleño que admiro muchísimo, que admiré muchísimo, Alberto José Carvajal, que él a los 80 años se comprometió con un programa de desarrollo de liderazgo con estudiantes de colegio. Él claramente no iba a ver eso, pero lo empezó a hacer. Y yo creo que todos los que tenemos la posibilidad de influir de manera positiva en gente joven, lo tenemos que hacer así nosotros nunca lo veamos. Es No, una maravilla sembrar árboles de cuya sombra verán los que vengan después. correcto. Y entonces en cada gobierno hay planes estratégicos que duran 10, 20, 30, 40 años. En unos hay evolución, en otros no hay evolución, en otros hay retraso, en fin. Pero Leo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en los líderes, mira, aquí en Estados Unidos, en este momento la presidencia la están, nada con las personas mayores de 75 años, pero la están liderando dos personas mayores de 75 años o por ese rango.
y uno ve todos estos líderes jóvenes que vienen atrás y dice, pero ¿cuándo va a ser el turno de ellos? Es una maquinaria política alrededor de unas bases ya constituidas. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de asesor a un presidente de la República, que venga todo, con todas las buenas intenciones, con, uno, con una mesa de trabajo impecable, te hago una pregunta. Cuando empieza la distribución de liderazgo, presidencia a un gabinete hacia abajo, yo le digo a mis estudiantes, no se me tuerzan por nada del mundo, porque yo mismo voy y les jalo las orejas, yo mismo les pongo la denuncia, es enseñarles integridad, es enseñarles ética. ¿Por qué, Leo, las personas, y esta es una pregunta muy psicológica de mucho psicoanálisis, ¿por qué la persona le gusta vender el alma al diablo por 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones? ¿Por qué no hay un nivel de conciencia y transparencia que dice, eso está mal hecho? Le estoy quitando miles de mercados a mi gente, le estoy dañando la infraestructura vial, le estoy dañando la telecomunicación. ¿Por qué ese nivel de conciencia no llega y los limita a los líderes que están emergiendo o subiendo? ¿Qué pasa, Leo? ¿Por qué? Bueno, el tema de la corrupción es un tema súper interesante. Yo lo he estudiado. Me falta publicar un libro que tengo escrito parcialmente, que es sobre la cultura traqueta en Colombia y en cómo nosotros nos contaminamos y se contamina la gente que tiene mejores posibilidades. Es que nuestro drama es que también nuestras empresas son estatistas. Es decir, una empresa que gana una ventaja profesional pagándole a un político es tan criminal como el político. Y el político también es criminal. No me vayas a decir que los políticos ay, que lo corrompieron. No, no, no. Hay gente que se mete a la política para robar. Y lamentablemente hay gente muy joven metida en la política para robar. Eso basta verlo. En Colombia tuvimos una cosa aterradora de las muchas cosas que tenemos. A nosotros aquí hubo un fiscal anticorrupción y lo metieron a la cárcel por corrupción. Eso es, pues uno le da risa, pero da ganas de llorar, le da rabia, le da de todo, pero si me da rabia me acaba dando un infarto. Pero es lo de decirte, no, 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 es que hay que crear una generación nueva que se dé cuenta que enriquecerse no, de cualquier manera no tiene sentido. Ojo, y también, y está bien que la gente obtenga ganancia. Uno tampoco puede defender un sistema en que se base en gente que no existe y que la gente no tenga así. Que los que pagan los impuestos son las empresas y la gente que gana plata. Sí. El sistema funciona a partir de eso, y eso hay que entenderlo. Y caemos mucho en el discurso romántico, irreal. Es decir, yo creo que hay varios retos. Voy a decir una cosa que me puede ganar una cantidad de gente. Estamos Dale. pagando un precio muy alto porque los estudiantes no sepan economía en el colegio, economía básica. Si uno escucha gente decir cosas, ojo, yo no soy economista, yo soy médico, soy psicólogo cultural. Bueno, yo era bueno en matemáticas, yo siempre fui medio nerdo. Yo creo que sí, bueno, en fin, yo era nerd. Entonces, el tema de que la gente no sepa economía básica hace que la gente no sepa cómo funciona una sociedad y cómo funciona una economía y todo eso y haga planteamientos completamente locos. El tema de que la gente no sepa también psicología básica, se le olvida que hay estímulos perversos. ¿Un estímulo perverso cuál es? Darle dinero a la gente. Voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta. Okay. Si tú le das dinero a la gente por cada hijo que tiene, fomentas que la gente tenga más hijos. Si la Correcto. gente tiene más hijos, no puede tener herramientas de crianza. No estoy hablando ni siquiera de comida, que también. Pero luego la gente no tiene herramientas de crianza. Nosotros sabemos que las carencias afectivas de la infancia tienen un impacto no solamente en la emotividad, sino también en la cognición. Entonces, eran otras épocas en que la gente, pues no había métodos anticonceptivos, la gente tenía 20 hijos porque así funcionaba, pero eso no está bien. Eso no funciona, sabemos que no funciona. Entonces, esa Leo, es la primera cosa. Y también para que la gente viva la sexualidad libremente, correcto. pero libremente no significa tener 30 hijos, pero si tú le pagas, entonces fomentas que tenga hijos, los hijos. Entonces, le ayudamos más a la reproducción de la pobreza en Latinoamérica, que a eso no hay que ayudarle. En Colombia la pobreza se reproduce sola. Eso sí que tiene Sí. una fertilidad increíble. Leo, entonces, por ejemplo, volviendo a los temas de los valores, la cultura, el Mm. civismo, yo me acuerdo que tenía una clase de comportamiento y salud, teníamos una clase de urbanidad, existía la clase de urbanidad desde primero de primaria hasta quinto de primaria, siempre había la urbanidad.
y el civismo. ¿Qué pasaron con esto, con la urbanidad de Carreño? Principios muy fundamentales básicos para enseñarle a los niños. Hombre, yo creo que también mira, todo caemos en lo mismo. Es muy difícil estudiar. Yo me acuerdo cuando yo regresé a Colombia hace como 10 años o 15, al segundo día me fui a una población cercana a Cali. No voy a decir el nombre para que no me vuelvan, para que no sea que no puedo volver a ir. Y fui a un colegio público que ayudaba junto con unos muchachos que ahora son adultos, que ayudábamos de algún modo. Y claro, y cuando tú entrabas a ese colegio, hacía un calor de los mil demonios. Había 40 niños metidos en el salón, el profesor cocinándose, el profesor recibiendo un salario muy bajito, sin muy poquitas posibilidades de formación. Es que no son aulas formativas. Es decir, no hay modo de que cambiemos la sociedad si no cambiamos la educación. Y cambiar la Okay. educación incluye arrancar por decir la verdad. Arranquemos por decirnos la verdad. Es que si nosotros nos decimos mentiras, si yo no tengo ningún defecto, pues entonces ¿cómo voy a mejorar? ¿Qué meta de mejora puedo tener? No se trata de ser negativo. Nosotros tenemos un problema un poco peligroso y es pensar que ser optimista significa negar la realidad. Es decir, tenemos que arrancar por decir las cosas. Yo creo que Correcto. hay un artículo que debería ser de lectura obligatoria en el colegio, que se llama La miseria en Colombia, de Robinson. Es un artículo gratuito que se consigue en Internet muy fácil, publicado por la Universidad de los Andes, que es un documento de 50 páginas o 70, no me acuerdo ahora. Mis estudiantes se lo leyeron otra vez, se los pongo siempre y mis disculpas porque relativamente es largo, pero ayuda muchísimo porque te ayuda a entender las dinámicas que perpetúan la situación del país, que genera dolor y genera sufrimiento. Y no es para quejarme, no sé qué, y salir y quemar un Transmilenio, no, sino cómo hacemos para cambiar el país, porque a todos nos conviene. También a los que tenemos un cierto nivel de privilegio nos conviene el tema de que el país funcione mejor. Eso se lo digo a los que no reaccionan sobre eso. O sea, Correcto. en una ocasión alguien me dijo que yo por qué decía que tenía privilegios, porque es verdad. Pues es que tenemos que arrancar a decirnos la verdad también, porque entonces decir, no, no sé qué, y negar que la enfermedad de Latinoamérica es la corrupción. Una Correcto. corrupción que arranca desde el señor que vende los aguacates hasta, hasta niveles muy altos. Voy Correcto. a decir No, más. y Leo, pues yo te digo, yo llegué a este país con $75, una mochila y con unos sueños, pero yo me acuerdo que siempre en esos sueños estaba hacerlo bien, no hacerlo mal, no hacer los trabajos que no son correctos, irnos por el lado, pero me acuerdo que siempre llegaba la formación, los valores, no te voy a decir que nada es perfecto, No, claro, y, por supuesto. pero siempre ese nivel de urbanidad y civismo que lo que nos enseñaron, lo poquito o mucho que nos enseñaron en el colegio, y veo que hay una carencia muy grande. Ahora, Leo, hay muchos temas, ahí está la depresión en los estudiantes, está, por ejemplo, la parte matrimonial, conyugal, la pareja, hay muchos temas aquí por hablar. Ahora quiero regresar a la parte de Sí. pareja, pero terminando, cerrando el ciclo, la parte social. Leo, ¿cuántos millones de Twitter users o usuarios de Twitter crees que hay en Colombia? No sé, sabes que es un dato interesante. Yo sé que hay una distribución en Colombia de las redes dependiendo del nivel de ingresos, de la edad. Yo tengo la impresión, yo no escribo en Twitter mucho, pero sí lo sigo, pero pienso que de hecho es súper negativa, tóxica, notablemente masculino, en mi opinión, pero también está el sesgo de lo que yo sigo, que son temas más de política, pero yo me imagino que está perdiendo usuarios dentro de la gente más joven. Sí, ¿Tú entonces qué encontraste? yo te respondo porque vamos a volver al tema social con esta, podríamos decir, ya no Sí, es verano, ya es el otoño, como pasó en el sí, Medio Oriente con la primavera, ya es ese otoño en Latinoamérica, ya lo vimos en Chile, lo estamos viendo ahora en Colombia con 50 y pico de calles incendiados en Colombia. Se disparó el tema social con una agenda oscura del lado de la guerrilla, vamos a hablarlo abiertamente, y cómo han penetrado, pero cómo han utilizado las redes sociales para manipular. La respuesta, Twitter no te lo dice exactamente, pero son más o menos 6 millones de usuarios en Colombia que están en Twitter. En un tiempo, Twitter, Colombia fue rankeado en el número 12 del mundo, con más números de usuarios per cápita a nivel mundial.
Para la respuesta más concreta, a mí me gusta mucho Twitter, Sí. leo muchísimo New York Times, Colombia, veo el de la derecha, el de la izquierda, el del centro, el de arriba, el de abajo, yo leo todo, pero mira, solo el 37% de los usuarios de Twitter de Colombia son mujeres. Y de hecho, las edades van de los 35 a los 65 años. Entonces, estamos en un país de 50 millones de usuarios, con 60 millones de teléfonos. Y donde, ¿cuál es la red social que más se utiliza en Colombia? Adivina. Yo imagino que tiene que estar, debe ser entre Instagram y TikTok últimamente, debe estar creciendo. Vamos a hacerlo como hacen en los shows o Sí. en los concursos. Incorrecto. ¿Cuál? YouTube. YouTube. Ah, bueno, claro, perdón, yo a YouTube no la considero red social, Ok. pero es un error mío. Es decir, sí es una red social, pero yo la utilizo, yo la veo Y, ahora como el nuevo medio de comunicación global. Yo creo que sí, estás de acuerdo. YouTube de hecho lo que yo tengo, lo que más utilizo es YouTube. claro, y es lo que estamos, ahora en pandemia se pegó una disparada a YouTube Ujú. impresionante porque todo el mundo era cómo cocinar piñas, cómo hacer pastelitos, porque volvemos todos a la práctica de cómo arreglar una mesa, cómo. Entonces todo el mundo, YouTube se volvió uno de los mecanismos. Después baja, Facebook es el número dos, le sigue Ojo, ¿qué? Dime. Facebook es de los mayores. Facebook Sí, es de los mayores. Hay una cosita, sí, déjame meter la cuchara en esto porque hágale. eh, importa mucho también, digamos, el nivel de impacto emocional. El impacto, que es la parte que a mí me interesa más. La gente sufre más y se complica más por Instagram. La gente pelea más por el país y es donde está más manipulado y están los políticos y gente mayor y es más agresivo Twitter. Twitter es masculino porque es profundamente agresivo. Es la red que resulta más agresiva a ese nivel del discurso. Ok, Instagram al nivel de supervisión de la gente y de el control de la foto y lo que sea. La gente joven está utilizando muchísimo. Por ejemplo, a mí me parece muy incómodo escribirme por Instagram, pero la gente joven se escribe por Instagram. correcto, Y, y bueno, y Facebook sí es de los mayores, claramente. Facebook se correcto. volvió institucional y mayores. Eh, Dime. Entonces, volviendo con el tema Sí. social y el adoctrinamiento que estamos viendo por parte de los grupos subversivos o por grupos que tengan una agenda, lo que tú quieras ver, si la juventud no está en Twitter, porque obviamente no está en Twitter, entonces, ¿qué red social están utilizando para ese adoctrinamiento? Porque vamos a unir todos estos temas de una vez. Pobreza, violencia intrafamiliar, no hay trabajo, no hay comida. Entonces, ¿qué más queda aquí para hacer? Obviamente necesitamos una reforma para la policía, pero en todos lados. Pero necesitamos autoridad. La autoridad siempre tiene que regir. Sí. Pero vamos a entrar que Costa Rica no tiene ejército, pero tiene policía. Entonces, cómo le está llegando y por qué están siendo tan vulnerables la juventud en especial que están mamados? En serio, ya están mamados y dicen, no, pues lo único que queda pues entonces va a ser muchos es seguir agendas así. ¿Cómo penetran esta gente con estas agendas a la juventud? Déjame ampliar la foto. Ok, Realmente, amplío la foto por, es decir, la primera oleada de revoluciones, entre comillas, a la que contribuyeron las redes sociales fue la primavera árabe. Entonces, déjame arrancar por decir una cosa. Las redes sociales y las protestas por sí solas no cambian los sistemas. Uno de los fenómenos es primavera árabe, que es muy duro, fue importante, yo creo que es un campo de estudio y que nos ayuda. Volvemos a lo que decía Hegel, lo que nos ha enseñado la historia es que no aprendemos de la historia, porque la primavera árabe no resolvió los problemas estructurales de gobierno, pero a eso hay que ponerle más componentes y es nuestro modelo occidental de democracia que es pretendida, lo que sea. Yo diría que el tema en Colombia no es tan en un solo punto. Colombia es violenta, tiene tensiones políticas muy violentas, hay una gran decepción por las cadenas de liderazgo. El estilo ahí sí de toda Latinoamérica es populista. El populismo es un momento muy fuerte en Latinoamérica, entonces eso genera muchas pasiones.
y genera muchas dificultades. Es decir, ha habido otros fenómenos sociales grandes basados en protestas masivas, como por ejemplo el 68 francés, que tampoco nos quedó mucho, pero tú piensas Ujú. también, nos tendríamos que meter también en el caso Camboya, es decir, hay muchos fenómenos de estos que ahí nos daría para hablar todo el rato. ¿En qué me meto? Yo diría que hay un reto muy, muy importante y es lograr de verdad que, este descontento generalizado que hay en toda Latinoamérica se oriente a la construcción de nuevos modelos de liderazgo y de una lucha de verdad, de frente, contra la corrupción institucionalizada que tiene años de funcionar así. Okay. Años. Y que tú lo encuentras en cada lado. Te digo una cosa, yo estaba hablando con una gente que vive cerca a uno de los CAI que destruyeron. Fueron ellos a corregirlo. ¿Por qué? Porque es que si tú quitas los CAI, es decir, a ver, lo que hizo la policía fue terrible. Y no solo lo que hizo esa vez, estos dos policías o este grupo de policías. Eso es completamente injustificable. Pero ojo, nosotros tenemos muchos problemas de corrupción en otros niveles, incluida la policía, que tiene mucho tiempo y que hay que corregirlo. Pero también tenemos violencia. Si tú quitas la policía, tenemos un dispararse de los problemas sociales. Lo que siempre vemos, este es un balance muy difícil de resolver porque tenemos una serie de problemas que son mucho más profundos. Y por supuesto, el estilo de gobierno populista es aterrador porque se basa en eso, en fomentar, ahora quememos todo, ahora no lo quememos, los que queman son malos, los que no sé qué, y no estamos llegando al tema de fondo. Es que el tema de fondo, ojalá el problema de Colombia se resolviera con meter a la cárcel 4 policías. Correcto. Sería muy fácil. Ent- pe- Mientras el sistema no esté montado encima del narcotráfico y encima de la corrupción que están pegadas, el país no va a cambiar. co- Y eso va a requerir un trabajo muy grande. Correcto. Y lo que estamos viendo con tanta organización maquiavélica es que las redes sociales han sido parte y están siendo partes muy estructuradas y en este caso no sé pues qué diga la inteligencia en Colombia, pero deben estar usando muchísimo WhatsApp, deben estar usando grupos inclusive en Snapchat, no sé cómo le están llegando, pero hombre, que pesar que unos mecanismos que son para cosas buenas ejerzan también cosas malas y destrucción. Bueno, te diré una cosa, nihil novus sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, siempre ha habido cosas. El mayo francés no requiso, no requiso que estuviera WhatsApp. La primavera árabe fue importante y estaba comenzando apenas todo lo que estaba ocurriendo. Y se Fue hizo por impo- Twitter, la sí, primavera árabe. sí. Entonces, ¿qué pasa? Y además no hay ningún fenómeno humano que sea plenamente malo ni plenamente bueno. Tiene múltiples efectos. Yo no sé hasta dónde todas estas cosas que están ocurriendo, por ejemplo, es muy interesante el fenómeno mapuche en el norte de Chile, no por los mapuches, sino por los conflictos internos que eso ha generado. Es súper interesante porque se convirtió en un tema político. Yo aquí entre nos lanzándome, yo creo que el problema, la enfermedad latinoamericana es el político profesional, Okay, porque utilizan cualquier cosa para convertirlo en la posibilidad de ganar las siguientes elecciones. correcto. Y el tema es que no se está pensando verdaderamente cómo construir un país. Yo creo que una de las cosas que hemos visto en todas estas partes ha sido esa. Pero yo creo que las redes sociales son importantes, son un desarrollo de la comunicación, sirven para mucho, servirán para muchas cosas, pero no son mágicas. El Leo, y ejemplo Primavera Árabe. si te Sí. llama alguien que se quiera postular para la presidencia como asesor de campaña, ¿tú lo harías? No, tampoco. Tampoco. Tampoco porque es que no creo, es decir, el sistema está muy corrompido. Sí, Es decir, yo creo que hay que apostarle a la gente joven, a una nueva generación y de verdad dar la batalla por la educación. perfecto. Los cambios de los países funcionan por épocas geológicas, no funcionan tan rápido, no son tan mágicas. No, no, Yo no. no creo que sea fácil decir, el sistema está muy permeado y esto no es de ahora, es que yo llevo mucho tiempo también trabajando en estos fenómenos, pues en conflicto armado también. Y entonces, claro, cuando yo escucho, no, que pasó tal cosa, yo no, pero si esto sigue ocurriendo acá. La economía regional es terrible. Te cuento una cosa, yo no creo que un país pueda cambiar mientras todavía los ricos de las capitales de los departamentos sean políticos y traquetos. Correcto, correcto, Y correcto, eso es un síntoma, eso es un correcto. síntoma. Entonces, no significa sino decir, bueno, si las soluciones facilistas no funcionan. De hecho, por eso es como mi desconfianza en las propuestas que uno escucha, porque son soluciones mágicas, pero si es que el problema no es ese. Si una persona tiene una neumonía basal bilateral por bacterias, yo no le puedo poner pañitos
pañitos de agua fría para bajarle la temperatura. Sí, le bajo la temperatura, pero no se cura. Leo, Y en eso hay mucha ingenuidad. Y yo creo que uno de los retos es por qué esta indignación de muchos, y por supuesto en las protestas hay de todo, como siempre, y como ha ocurrido en toda la historia, pero también eso que vehiculiza todas las necesidades y todas las frustraciones, pero también no saben a dónde buscar muchas veces porque la educación que les hemos dado es muy mala. correcto. Entonces les estamos pidiendo que sepan cuál es el problema y resulta que no conocen la historia de Colombia de los últimos 15 años. Ahora, No, pues, y otros te lados digo, imposible. la corrupción encarece un país. Yo estoy aterrado, estuve Mm, viajando en Bogotá, Medellín en carro. Estás hablando que 120.000, 130.000 pesos en peajes, por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Estás encareciendo el IVA. O sea, ya vamos a entrar al 20% del IVA cuando, o sea, yo estoy pagando acá un 7,65% de IVA. Entonces, claro que hay corrupción aquí también, pero el nivel de descaro es sí, impresionante y robándole dinero y el a la, volumen, el y el volumen. volumen. Entonces, mientras no haya de verdad un grito, es que vamos a ver, ¿qué tiene en común Venezuela con Colombia, con otros lados? La corrupción y el sistema político acostumbrado a robar. Ujú. El sistema funciona así. Es decir, no lo voy a decir como un profesor nerdo que lo ha estudiado. Así funciona. Entonces, ¿qué No, pasa? Mientras no cambie el sistema, no hay nada que hacer. y el Entonces, tema, no se trata de no creer, sino cómo hacemos para que los problemas reales se cambien. no, y ese tema de que casa por cárcel, entonces uno en la casa tomando cafecito todo el día cuando hiciste algo súper, no, eso, pues, Mira, eso es Juanca, la un, impunidad en Colombia es aterradora. Bueno, tú lo sabes, es aterradora. sí, Mira, aquí, en un tema que es muy sensible como es la agresión sexual a la mujer, la impunidad en Colombia es superior al 80%. correcto, Y correcto. es un tema al que somos sensibles. Ahora imagínate a lo que no somos sensibles. Entonces, Bueno, a una la pregunta corrupción, sí, puntual con una sí, respuesta puntual. ¿Se sí. necesita una reforma judicial en Colombia, sí o no? Sí, claro, de Ok, fondo, pero eso no es de ahora, eso hace antes que pasara todo esto. A eso hay que rehacerlo de arriba abajo. Lo ha dicho mucha gente, es decir, esto no es una, y lo ha dicho mucha gente muy formada, por ok. supuesto, desde hace mucho Leo, rato. porque yo sé que se nos agota el tiempo, una Sí, sí, pregunta. no, se nos va ¿Cómo, a ir el cómo- sistema. No, no, no se está yendo, como que no se Sí, está yendo, pero ahí sí, hasta que sí, nos vote. Pero sí. una pregunta, ¿cómo estás viendo el tema de pareja, marido, mujer, parejas, partners? ¿Has visto más divorcios? Mira, Has visto más? terminemos con una cosa buena. Sí, Los problemas de la humanidad han estado siempre. Desde que nosotros comenzamos, también por eso que decía Érico Fermi, nosotros somos violentos y tenemos problemas toda la vida. Es decir, las preguntas, mira, ahí está Chus Martínez, las hola preguntas Chus, las está preguntas de Cari. felicidad, las preguntas sobre cómo mantener la estabilidad en medio de los problemas, ha sido la realidad de toda la vida. Hemos tenido mejoras, efectivamente, pero sigue siendo muy distinta. Tú dices, hombre, la vida de un artesano en el siglo XI era una desgracia y están muchos mejor los artesanos ahora, pero no es lo mismo ser artesano en Siria que ser artesano en Bélgica. Sí, todavía falta mucho para que la sociedad mejore. Luego, Correcto. también en el núcleo en que uno está, siempre hay problemas. Entonces, la pregunta sobre la felicidad sigue siendo la pregunta humana por excelencia con el mundo que hay. ¿Eso qué significa? Que lograr mantener la estabilidad con la aceptación de lo que yo puedo cambiar y lo que no puedo cambiar sigue siendo tan válido. Cuando lo decía Zenón de Sitio en el siglo III, ahora, si uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo para construir una sociedad mejor, pero entendiendo que ese camino tiene que ser un camino feliz o por lo menos tranquilo. Y uno de esos elementos, por supuesto, es nuestra vida de pareja y nuestro grupo social. Leo, Sabiendo que todo lo demás está ardiendo, así que toca. aquí me Dale. está diciendo Instagram que en unos 56 Seis segundos se nos segundos nos acaba eso. Un vamos. saludo para Juana Maya. Leo, tienes Sí. un libro, Adictos al Afecto. ¿Cuándo sale? Sale la semana entrante en Bogotá y va a estar disponible, sale con Intermedio Editores, la editorial del Tiempo, y Sí. sale también, va a estar disponible con distribuidores internacionales de libros, te contaré por aquí y hablaremos de un tema, fíjate que habíamos pensado de conversar un tema ligero para el domingo y nos metimos en un tema pesado. No, nos Pues metimos en un terminemos, tema duro y y que es importante. tenemos mucha tela por cortar. Leo, ha sido, la verdad, como siempre, tenemos temas como el de la familia, la pareja, tenemos que tratar, te vamos a traer nuevamente. Dale, y Leo, ahí comentamos el libro
y hablamos más suavecito. Claro que sí, Leo, muchas gracias. A Espero ti. que no sea una noche muy fría en Bogotá. No, Y estamos perfectos. para todos los que nos están viendo, aquí se queda en Instagram, también queda en JCT for Education for You, en el canal de YouTube, queda en LinkedIn, en todas las redes sociales. Y Leo, este es tu espacio, aquí es tu familia, te queremos mucho. Muchísimas gracias. Pues aquí vendré a conversar sobre el libro y sobre temas más ligeros quizá, pero importantes. Gracias, Nos Leo. vemos. Una A feliz ti, noche. Hasta luego. igualmente. Chao, chao. Chao. Bye.